y compartir algo, como toda la palabra de Dios, siempre hay algo para aplicar en nuestras vidas. Amén. Así que bueno, espero que puedas prestarme atención, que sea el Espíritu Santo. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 10 y luego vamos a estar orando. Y quiero hablarte de, justamente cantamos varias canciones y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, ¿sí? Todo lo que hacemos es para eso. Sabemos eso, ¿no? Cantamos a Dios, dale gloria. Cuántas canciones que exaltan el nombre del Señor, todo lo que Dios es y hace. Y quiero hablarte de una iglesia que justamente no hacía eso. Es como que no daba la gloria a Dios, sino a los maestros, entre comillas, y apóstoles, entre comillas, de turno que predicaban en ese tiempo, ¿no? Y ellos se basaban en la palabra alabanza, que vamos a estar leyendo un texto clave del capítulo 10 de 2 Corintios, al finalizar el capítulo 10, y quiero que cuando leamos te quedes con la palabra aplauso. El título de esta predicación se le pondría es el aplauso de Dios. El aplauso de Dios, ¿no? Y quiero leerlo, tenemos capítulo 10, no vamos a leer todo, ¿sí? Permitirme leer desde el versículo 12, 10-12, hasta el finalizar el capítulo 10. Te invito a que puedas leerlo en tu casa. Y viene mucho al pie de lo que estamos viendo los días martes acerca de Saulo, de Pablo, el apóstol, en Hechos, ¿no? El hermano predicaba, con denuedo estaba entregado. Nos quedamos con eso el martes, por entero a la predicación. No solo a él, sino Pedro, sí que estaba en otras partes, los apóstoles estaban entregados por entero a la predicación. Y realmente lo vamos a ver y quiero que podamos prestar atención y al finalizar ver qué mérito podemos obtener nosotros para recibir el aplauso, nada más y nada menos que el eterno, que es Dios, el soberano. Podemos tal vez en nuestro trabajo merecer el dinero que cobramos a fin de mes por el mérito que tuvimos por lo que hicimos trabajando. Por ejemplo, ¿verdad que sí? Lo merecimos y tuvimos un esfuerzo en eso. Pero en el Evangelio, en la iglesia, en el reino de Dios, no se trata del esfuerzo, sino que lo que vamos a ver se trata de creer en Dios, de la fe. ¿Tenemos ahí? Dice 10:12, 2 Corintios. Lo leo y dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Puedes cambiar, te invito a que cambies a alabar para que sigamos la idea, aplaudir a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes, hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. Versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca su fe, vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes, entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. La versión Elías dice, sin pescar en pecera. El 17 y 18 es el clave de lo que quiero dejarte. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y antes de orar, permitirme que lo lea en la traducción lenguaje actual. Dice 17 y 18, la Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. El 18 dice, la persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, permite que en estas horas, en estos minutos,
brevemente, Señor, que podamos quedarnos con algo de lo mucho que tú nos hablas. Desde el comienzo de la reunión tú nos estás hablando a través del hermoso devocional y testimonial de nuestro hermano Andrés, a través de la palabra, Señor, de su hija también Ruth, de las alabanzas, a través de cada canción, Señor, tú nos hablas. Señor, y que en esta noche no nos vayamos como vinimos, sino que, Señor, como tu palabra, el Evangelio es vida práctica también, podamos aplicar, Señor, y ser en contrapartida de esta iglesia, Señor, que aplaudía y elogiaba a las personas y trataba de congraciarse con las personas desmedidamente, pero que nosotros no seamos así, sino que podamos saber, Señor, Padre Santo, y tener temor, humildad en tu santo y divino nombre, y saber que todo lo que hacemos es para la gloria de tu nombre. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén, hermanos. En primer lugar, sabes que había un escritor que se llamó C.S. Lewis, escritor muy famoso de las Crónicas de Narnia, cristiano también, un libro famosísimo que es Mero Cristianismo, y él también decía que la humildad, la definición para él era no pensar menos de uno, y él lo cambiaba así, no pensar menos en uno, ¿no? Cambio el de por en, no pensar menos de uno, sino pensar menos en uno. Eso es ser humilde, ¿sí? Y a mi versión, a mi manera de pensar, el mundo no se humilla a sí mismo. El mundo quiere reconocimiento. Por eso nosotros, la iglesia, sí podemos tener una vida remunerada por la humildad, por haber sido humildes, como lo dijo Proverbios, el escritor, en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, y Pablo más adelante en una iglesia que sí era humilde y era pobre también, que no son sinónimos la humildad y la pobreza, ¿no? Ni tampoco son sinónimos la humildad y la riqueza, pero dijo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, ¿no? El año pasado, en diciembre, estuve pintando en noviembre y diciembre en la casa de un hermano de otra congregación y hablábamos de la cosa de Dios. Él estaba ahí también. Pude compartir la mesa con él, con su esposa, y él me habló, ¿sabes lo que pasa, Elías? Que lo más fácil, me quedó esa frase, para el ser humano, lo más fácil para las personas en este mundo es hablar del otro, él me decía, ¿no? Y lo más difícil para el ser humano, para el hombre, la mujer, da igual la riqueza, la pobreza, da igual los años, lo más difícil es conocerse a sí mismo. Y cuando lo llevaba a la palabra de Dios y cuando meditaba en esta palabra, en esta porción de la Escritura, realmente es así. Lo más difícil es conocer el corazón de uno, conocerme a mí, Elías, hoy y mañana y todos los días sigo conociéndome a mí mismo en la medida que conozco a Cristo, que conozco la palabra de Dios. Porque no funciona de otra manera como las religiones te quieren vender, que te dicen, no, hace esto para luego ir a Dios. Cuando vos vas a Dios, ¿se acuerdan que compartí un acuerdo acerca de Pedro? Al ver a Dios en Jesús, él pudo ver y conocer su corazón. Uy, estoy mal realmente. No me comparo con Jacobo ni con los hijos de Zebedeo. No me comparo con nadie, estoy mal realmente, ¿no? Y realmente la palabra de Dios nos enseña esto, que a través del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia, a cada uno de nosotros, nos sigue llevando a Cristo y nos sigue viendo nuestra condición, y a través del instrumento, que es la palabra de Dios, somos santificados en tiempo presente, bajo la base de la santificación pasada, que es lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es más difícil conocerse a sí mismo, pero más fácil hablar del otro. Mirá, le pasó a una persona que se llamó Nabucodonosor, capítulo 4 de Daniel. Esta persona se creía la gran cosa hasta que la mano poderosa de Dios lo humilló hasta lo sumo y pudo conocer a Dios. Es un tremendo testimonio que vemos ahí, ¿no? Y una de las cosas que quiero decirte en primera instancia, y ya vamos al texto, es que siempre van a hablar mal de vos y de mí. Siempre. ¿Alguna vez hablaron mal de vos? ¿O alguna vez hablaste mal de alguien? Uy, ¿no? ¿Qué tema ahí? Pero sabes que siempre van a hablar. Lo peor sería, ¿sabes lo que sería peor? Y ahí sí estaríamos cerrando, que hablen mal con causa
justa, ¿no? Que hablen mal de nosotros y lo que digan es verdad, ¿no? Pero si hablan mal, mintiendo, como dijo Jesús, gozate y alegrate en el Señor, porque nuestro galardón es grande en los cielos y porque estás haciendo las cosas bien, querido, ¿no? Estás sirviendo al Señor. A ver, le pasó también a Pablo, ¿sí? Hablaban mal, como lo vemos acá, y también le pasó a Jesús. Capítulo 11 de Juan, cuando estaba ese amigo conocido de Jesús que era Lázaro, le dijeron, mira, este vino acá, no lo pudo hacer, así como sanó los ojos al ciego, no pudo hacer que Lázaro reviviera. Vino después de 4 días Jesús, y Jesús escuchó todo eso, pero vemos cómo terminó ese pasaje, y el amigo de Jesús, Lázaro, resucitó. Amén. Por eso hablame de todas aquellas cosas que deseas alcanzar, del reconocimiento que buscas en tu ámbito laboral, en tu ámbito educativo, en la familia, en tu grupo social. Mirá, en cualquier área, yo pensaba que generalmente el reconocimiento que buscamos es la aprobación de lo que ven exteriormente de nosotros, ¿no? El ser reconocidos o avalados en extremo nos hace ser intencionales a las observaciones de los demás. Uy, me están reconociendo bien, me están aplaudiendo. Entonces, bueno, quiero ser intencional, ¿sí?, a las observaciones de los demás. Pero sabes que nunca le vamos a caer bien a todas las personas, nunca. Pero sí, el Señor nos manda a amar a todas las personas, ¿no? Aunque te caigan mal. Mirá, Jesús estuvo con 12 y uno era Judas Iscariote, que terminó entregándole. Otro que le negó, que es el mismo Pedro, ¿sí? Jesús estuvo en capítulo 6 de Juan con muchas personas que venían con el changuito de las compras, porque bueno, en el capítulo 5 habían sido alimentados y Jesús dijo, ustedes vienen por los panes y los peces, ustedes vienen por los alimentos, pero no para conocerme a mí, por los padres, ¿no? Iban seguramente, lo veían como el supermercado chino a Jesús y iban, ¿no? Vamos, que es seguro y es fácil y a veces somos así, pero realmente vivimos por fe, hermanos. ¿Sí? Buscando el mérito personal y el querer ser nosotros, nos proporciona una vida deshonesta con nosotros mismos, porque nada de eso tiene que ver con el propósito y observaciones que realmente el Eterno te está observando a vos y a mí. Por eso, volviendo al texto del versículo 12, Pablo, defendiendo su apostolado, fue honesto al decirle a los hermanos el por qué permanecía a pesar de todo, quién fue el que lo mandó y quién fue el que lo sostuvo. Leíamos, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Es como que Pablo dice, quédese tranquilo, yo no me voy a comparar con esas personas. Midiéndose a sí mismo, por sí mismo, comparándose consigo mismo, no son juiciosos, no son honestos ellos. La espiritualidad que estás llevando y que estoy llevando, si no está tan cerca de la cruz, no estamos siendo sinceros con Dios, al corazón de Dios, que Él nos mandó a hacer. Por eso un evangelio sin cruz no es evangelio. Jesús dijo, si alguno quiere seguir mis discípulos, tiene que negarse a sí mismo. Todos los días, no quiero morir a mí mismo, ¿sí? Tal vez mi carne quiere ser reconocimiento personal, lo busco tal vez porque somos seres humanos y a veces buscamos eso, ¿no? Y buscamos con eso que alguien nos aplauda o que alguien nos diga así, seguí adelante así, y van a pasar que realmente es así, pero por la gloria de Dios, siempre tenemos que dar gloria a Dios, ¿no? Y si no es así, tal vez buscamos ese reconocimiento, pero hay que negarnos a nosotros mismos, dijo Jesús, tomar la cruz, que la cruz no es solamente un lugar donde se sufre, sino donde se muere cada día y seguir a Jesús. Por eso somos muy de metas, pero realmente el crecimiento tiene que ser nuestra meta, porque solo así en quien nos convirtamos va a ser más importante que el objetivo que pretendíamos alcanzar. Y la meta va a ser infinita. Si la meta es realmente crecer y ser mejor que el año pasado, que enero, estoy en febrero, quiero ser mejor que el mes pasado, la meta va a ser infinita, hermano, porque estamos en un camino a la perfección, porque somos imperfectos, pero nuestro Dios invisible obras visibles en nosotros y nos va perfeccionando hasta el día que Cristo venga. Es decir, que el Espíritu Santo se arremanga en vos y en mí, hizo su vivienda en vos y en mí, sigue trabajando y sacando cosas que están mal, pecados, obras, pensamientos necios, ¿sí? Chistes con doble sentido, tal vez cosas que tal vez nosotros
y pecamos. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando, ¿sí? Y Él no se da por vencido en vos y en mí. En la medida en que vos y yo nos rindamos, así como Pablo, como los apóstoles, a la palabra del Señor, en obediencia y en fe. ¿Amén? Por eso, un ejemplo que quiero darte, Job también fue una persona que Dios lo aplaudía tremendamente y le dijo incluso al enemigo de nuestras almas, al diablo: lo viste a mi siervo Job, no hay ninguno como él, temeroso de Dios, apartado del mal. Y fíjense, si vamos al texto, fíjate que en la historia de Job le pasó muchas cosas, ¿no? Pero termina cada cosa que pasó, dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Su esposa le dijo: maldecía a Dios, morite. El diablo tocó sus finanzas, el diablo tocó su salud, el diablo tocó su familia. 3 cosas que el enemigo tocó, lo perdió todo, hasta una sarna que estaba con un tiesto ahí rascándose todo el tiempo. Vinieron los amigos: es que no sé, algo habrás hecho, Job, para estar así. Lo compartía mi mamá también en una de las reuniones, pero realmente en todo no pecó Job. Por eso, realmente nos llama a pensar esto, que así como Dios tenía el control de la vida de Job, también el reconocimiento de él permaneció hasta el fin. Amén, permaneció hasta el fin. Por eso hay otro mal, hermanos, que vemos, y es las comparaciones, ¿no? El entrar en comparaciones desvía el foco del Evangelio del Señor. Y vamos a leer el versículo 12, y quiero que vos lo sigas, y quiero leerlo en esta versión que dice de esta manera. 2 Corintios 10, 12. Pablo no se atrevía a compararse, ¿no? Y él dice, en otra versión dice: no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! En otras palabras, Pablo dice: mirá, yo no me atrevo, no tiene sentido lo que hacen esas personas que se comparan el uno con el otro, ¿no? Y buscan el aplauso, y ellos son, el estándar es este, ¿sí? Por cuánta cantidad tenés de personas, por cuánto está la iglesia llena, y siempre me gusta decir lo que es una iglesia llena, que es un templo, una comunidad llena, grande, si realmente esto se trata de compromiso, ¿no? No se trata de cantidad, sino de compromiso. Jesús nos enseñó que no se puede hacer discípulos en serie, uno atrás del otro, sino que Jesús nos enseñó que estuvo 3 años con 12 personas que se volvieron atrás, pero para mantenerte en una salvación fresca, para ser discípulo realmente, tenés que ser lleno del Espíritu Santo, tenés que seguir al Señor, y realmente, como vemos en la iglesia primitiva, ¿sí? Predicar el Evangelio, permanecer en la palabra, en las oraciones, en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. Que eso guarda con eso, que muchos se quedan y no van a la iglesia y dicen: no, yo oro, yo leo la Biblia, pero Jesús viene a buscar un rebaño, no ovejas sueltas. Amén. A más de uno nos pasaría por la cabeza personas que hayamos conocido, que vos vas a hablarle y te dicen: bueno, me ha pasado, ¿no? Te empieza a contar: che, ¿cómo está la iglesia? Que esto, que el otro. Sí, bueno, gracias a Dios, ¿no? Esto. Dios nos guarde de no ser así, ¿no? Dios nos guarde, nos libre de no caer en eso. Y yo contaba, ¿no? Amigos, ¿no? Bueno, sí, no. Y te escuchan para que luego ellos empiecen a decir yo más, o eso yo lo llamo la personalidad cactus. ¿Viste un cactus? Cuando vos vas, al cactus no lo podés abrazar, porque te vas a pinchar. Al cactus no lo podés besar, ¿no? No lo podés acercar, no te podés acercar de él porque vas a terminar pinchándote, ¿no? Y la personalidad de cactus es decir: yo más o yo peor, ¿viste? No, gracias a Dios, por ejemplo, nuestro hermano contaba de la sanación que Dios obró en él en la calle, ¿no? Qué tremendo. Y tal vez Dios obró algo en nosotros, y esa persona, esa personalidad aparece, esa persona, y se dice: no, Dios peor, Dios me sanó, mirá, me resucitó. ¿Viste? Te dice: ¿viste? Me resucitó, algo más tremendo. Como si fuera que en eso Dios te aplauda más. ¿Me siguen con esa idea? O como si fuera que no, yo más aún, no, mi iglesia es tanto, mi iglesia es esto, no, gracias a Dios yo hice esto, estoy haciendo esto, o hago esto y aquello, ¿no? Y también, el aplauso de Dios es más grande, más fuerte ahí, ¿no?
Pero realmente no se trata de eso. Y vaya que Pablo, volviendo al texto, versículo 13, tenía de qué gloriarse y podía sacar chapa, pero por eso no leímos el 11, que te animo a que lo lea. Él dice, mirá, no me gusta, en otras palabras, mi versión dice, odio ser así, escribirle esto, dice Pablo, pero bueno, tolérenme un poco de locura, tolérenme, porque yo también en nada tengo que envidiarle a esos grandes apóstoles. Como un abortivo se me apareció a mí Jesús, pero también por la gracia de Cristo, le dijo en otras palabras, en otra carta, soy lo que soy, la gracia de Cristo no es en vano, no fue en vano con vos y conmigo. No importa los ministerios, no importa los dones que tengas, sean muchos o pocos, lo importante es permanecer y ser fiel al Señor, arremangarse y decirle, Señor, todo esto lo que hago es para tu gloria, para tu alabanza. El máximo ejemplo lo tenemos en Juan capítulo 13, donde la persona más importante, Dios mismo, tomó un lebrillo, tomó una toalla, una palangana y se arremangó, ¿no? Qué tremendo eso, por los discípulos, ¿sí? Jesús nos enseñó la máxima expresión de humildad, hermano. Dios mismo lavándole los pies a sus discípulos, a personas miserables, a personas que se iban a volver atrás, por más que le habló, Jesús ya sabía, pero es misericordioso, es fiel y es perdonador. Amén. Por eso la cuestión que los detractores de Pablo debían afrontar era esta: te elogió, te aplaudió el Señor bendiciendo tu ministerio de forma que haya almas salvadas, santos establecidos en la fe, iglesias plantadas. Realmente pasó esto en Pablo, ¿no? Y más, ¿podría mostrar Pablo la aprobación del Señor señalando a aquellos que han sido convertidos por medio de tu predicación? Eso es lo que cuenta, ¿no? Pablo estaba dispuesto y podía mostrar estas pruebas de la recomendación divina a su servicio. Pablo podía decir, el mismo Dios se me apareció camino a Damasco y me dijo, es necesario que padezca, Pablo, te voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Vos sos un instrumento en mis manos. Lo vimos, el pastor predicaba también capítulo 18. Se le apareció de noche, el Señor le mostró y le habló en visiones. Le dijo, no calles, yo tengo mucho pueblo acá. Pero los detractores van a estar siempre, querido. Por eso en este y en el siguiente capítulo, Pablo se permite lo que él llama insensatez. Ser un tonto, en otras palabras, ¿no? Una tontera. La insensata actividad de hablar bien de sí mismo no es que quería hacerlo, era algo realmente desagradable para él, pero pide a los corintios que le soporten mientras exhibe como un insensato. Vamos al 11, quiero leer, y quiero que en tu casa, si te animás, si tenés la Biblia de papel, marques todas las cosas que aparecen en los números. Cuando aparece mucho, poco, cuántas veces Pablo padeció por Cristo, hermano. Fijémonos acá, versículo 23, 11:23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, dice, en trabajo más abundante, en azotes sin número, márquelo eso. En cárceles más, en azote, mirá, perdí la cuenta de cuánto azote me dieron. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, dice Pablo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 25. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Sí? ¿A cuánto la mamá le azotó con vara alguna vez? Pero la vara que muestra acá, sabe que no es la ramita. Era una tortura romana. Tremendo. ¿Sí? Una vez apedreado. ¿Cuántos se acuerdan que lo vimos en Hechos? En Listra, ¿se acuerdan? Que contábamos que las piedras eran así, del tamaño de nuestras cabezas. Eso era apedrear a una persona. Una vez fui apedreado, 3 veces, marque todo eso. He padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, no a la orilla del mar. ¿Sabe lo que es estar en alta mar, hermano? En medio de la nada, en las profundidades donde no hay nada. Estás a oscuras, en medio en alta mar, viene un vientito, lo que sea, y el barco que se te mueve, ¿no? Yo tampoco, ninguno hemos estado, ¿no? Pero vemos, ¿sí?,
que es eso, hermano. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, mi propia casa, peligro de los gentiles. A estos corintios eran gentiles. También tengo peligro en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Pasó hambre este hermano, pasó sed, hermano, frío, en desnudez, no tenía abrigo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpan cada día. ¿Sabes qué cosa? A pesar de eso, la preocupación por todas las iglesias. Él amaba la iglesia, él amaba servir a Dios. Él amaba, hermano, realmente agradar a Dios, no agradar a las personas. Agradar a Dios, hermanos, te va a cambiar la vida, amigo. Te cambia la vida. Agradar a Dios, buscar agradar a Dios, más que a las personas. Agradar a Dios. No a todos le vamos a caer bien. A algunos le vamos a caer gordo, como dicen los mexicanos. Pero sí tenemos que amar a las personas. Cuando amamos a Dios, cuando amamos el servicio a Dios, vamos a amar, hermanos, realmente a las almas. Mi preocupación es las iglesias, dice Pablo. Por eso aparentemente los falsos maestros habían actuado alabándose desmedidamente a sí mismos. Indudablemente habían dado maravillosos informes acerca de su servicio. Mirá la iglesia, todo lo que hice, ¿no? Y de sus éxitos espectaculares. Pablo nunca había hecho tal cosa. Había predicado a Cristo, no a sí mismo. Leemos versículo 13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente. Estoy en el 10:13. Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también a ustedes. En otra versión dice de esta manera: tampoco voy a presumir de lo que he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso es del trabajo que Dios me mandó a hacer, y ustedes son parte de ese trabajo. Versículo 14, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta ustedes, porque fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo, capítulo 18, lo predicó el pastor en Hechos, llegó a los Corintios por primera vez, fue la primera persona que trajo el Evangelio y estaba entregado por entero a la predicación. Los corintios parecían preferir un ministerio jactancioso y por ello Pablo les pide que le permitan actuar a él así por un poco. Bueno, ya que permiten eso. Pablo más adelante, versículo 4, 5, capítulo 11, dice: tan que cada loco, a cada uno traen a la iglesia con ustedes, permítanme por carta, porque yo fui personalmente tan humilde, tan frágil ante ustedes, permítanme por carta ser osado y hablarle de esta manera, ¿no? Había predicado a Cristo. Esa persona se cumple en esa persona que quiere un ministerio jactancioso. El famoso proverbio se les cumple en ellos: en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Amén, como mis hermanos salen. A predicar, no a hablar, viste, a decir después no, porque yo hice esto o aquello. A predicar el Evangelio, hermano. Amén. Y el Espíritu Santo se encarga de cambiar a las personas. Y la palabra de Dios, nosotros no. Y Pablo hacía eso. Cuando hablamos mucho, hermanos, no falta pecado en eso. Cuando hablamos mucho, no, porque yo quiero hacer esto, aquello, bueno, hermanos, realmente tengamos temor y dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestra manera de expresarnos siempre, amén. En esas personas se cumple eso. Entrando en comparaciones en esta vida, siempre van a haber personas con más trayectoria o menos que cada uno de nosotros. Hay más personas con más trayectoria, usado más que yo, tal vez a los ojos físicos, o tal vez menos, ¿sí? Pero eso no importa, hermano. Lo que importa es que somos hermanos unos a los otros y que estamos llamados a predicar el Evangelio, hermanos, y con lo mucho, con lo poco, y ser fieles en lo que Dios nos ha encomendado que hagamos. Y vivir así queriendo ser más que el otro, con envidia, celo, etcétera, es vivir con una enfermedad fulminante. Por eso quiero que compartamos Jeremías capítulo 9, versículo 24. Si alguien lo quiere leer en voz alta, Jeremías 9, 24. Por eso me gusta observar cómo Pablo da la verdad inquebrantable de lo que Dios le quiere decir y que ya dijo en tiempo del exilio bajo la boca de Jeremías, y me imagino que fue algo duro para ellos y también para los corintios. Jeremías 9, 24.
Ahí está, hermano, fíjense. Alábese, apláudase. El que se quiera aplaudir en algo, bueno, en esto, en entenderme y conocerme. Ayer estuvo en el programa de mi mamá, le compartí un pasaje en Oseas. Dice, oh, si tan solo conociéramos, dice el profeta, a Dios, esforcémonos por conocerlo más. Te aseguro que Él va a mandar, nos va a bendecir, va a obrar en nosotros. Estoy parafraseando como la lluvia de primavera. Dice, esforcémonos más. Dios dice, el que quiera aplaudirse, alabarse a sí mismo, alábese, pero en esto, en entenderme y conocerme. Nunca terminamos de entender y conocer a Dios. Ese es el tema. Algo que compartía el pastor también, y decía que el martes, ¿no?, que el gran problema de los pastores es que pensaban que muchos años que no tenían que ser instruidos, ¿no?, que yo me la sé. Y realmente necesitamos conocer a Cristo todos los días. ¿Amén? ¿Me siguen en eso? Que yo soy Dios, dice, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque eso quiero, dice Dios. ¿Qué quiero? Misericordia, juicio y justicia en la tierra, dice Dios. Por eso, hermano, cuando entramos, para terminar, y quiero resaltar algunos puntos rápidamente, en la profundidad de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo por miserable persona como nosotros, ahí nos damos cuenta que no merecemos nada, ¿no? Y que todo es por su gracia. Nos vemos tan insignificantes ante Dios y siempre debemos ser intencionales, ¿sabes en qué? Al querer mejorar, no dejando la cruz, que debemos tomar y aprendiendo a morir, y como compartía, no dejando la vida de abnegación que profesamos tener. Si alguna persona que lo hace con buena intención, hermanos, porque hay hermanos, me ha pasado también, ¿no?, a cada uno, te felicito por la palabra, esto, gloria a Dios, por eso, amén. Me acuerdo, una profesora hace un par de años vino acá, y su presentación fue esto, su nombre, y dijo, hija de Dios por su misericordia, ¿no? Esa es toda mi presentación, dijo. Realmente es eso. Pablo dijo, mira, Timoteo, yo acá a los corintios le dijo, mira, yo hice esto, no lo amaban, eran duros con él, y en un pasaje revelador, tremendo, que le dice en 1 Corintios 1:15, mira, hay una palabra fiel y digna, recibida por para ser recibida por todos. Cristo vino a salvar a los pecadores, el primero soy yo. Dijo Pablo, ¿no? Una persona como Pablo, ¿no?, que fue usado tremendamente, y nosotros también, hermanos, de la misma manera debemos reconocer que no es por nuestra fuerza, sino que todo lo que hacemos y que tenemos es para la gloria y la alabanza del nombre del Señor. ¿Podemos decir amén? No merecemos esta salvación tan grande, pero por los méritos de Cristo fuimos libertados. Corintios fueron libertados, fueron salvados para siempre. Fuimos salvados, hermanos. Nuestra vida es alabanza a Dios y fuimos creados para eso. El mejor tipo de reconocimiento es cuando nadie nos ve, cuando estamos solos. Por eso Pablo dijo, Gálatas 6:3, se los leo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Por eso quiero animarte, hermanos, a que agregues esta palabra en tu diario vivir y lo grabes a fuego. Versículo 17, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. Amén. Por eso, para decirle algunas cosas, número 1, la búsqueda del reconocimiento trae problemas. La búsqueda del reconocimiento y la aprobación humana puede llevarnos a la comparación y a la competencia, ¿no? Siempre digo cuando doy clases de música, la música no es un deporte para competir, sino que es un arte para compartir. Si con los músicos en alabanza no nos ponemos de acuerdo y hacemos lo que necesitamos, lo que es necesario, lo que nos pide la canción, etcétera, estamos cayendo en una competencia, y acá no estamos para eso, incluso estamos para alabar a Dios, amén. Por ejemplo, esto puede desviarnos el reconocimiento de nuestro enfoque del Evangelio y de la obra de Dios en nuestras vidas. Otro punto, la aprobación de Dios. Realmente aquel que es aplaudido y merece el aplauso de Dios, realmente es aquel que es aprobado por Dios justamente. Viene de ahí la verdadera aprobación y el reconocimiento, no de los hombres. Dios busca una relación íntima y personal con nosotros, y su aprobación no se basa en nuestras obras o logros. No en tanto lo que tengamos, mucho o poco lo que hagamos, realmente la aprobación de Dios no se basa en eso, sino como leíamos en Jeremías, realmente en conocerlo, en entenderlo, en ser mejor hijo. Me pongo a mí de ejemplo, en ser mejor tío, en ser mejor hermano, en ser mejor
hermanos, ¿sí? Hermanos en la comunidad de fe, en ser mejor en cada trato, hermanos, en mi ámbito, en el trabajo, en cualquier área, ser mejor. Eso tenemos que buscar. La humildad y dependencia, la humildad y la dependencia de Dios son fundamentales para vivir una vida que agrade a Él. Realmente, como decía Lewis, no es pensar menos de uno, sino pensar menos en uno para realmente empezar a pensar en el otro, para realmente empezar a pensar en no ahogarme en un vaso de agua y saber que tal vez estoy ahogándome en mis problemas, pero el Señor me llama a tener una vida de humildad y decirle, Señor, te necesito. Todos los días te necesito, Espíritu Santo. No puedo con mis fuerzas, al abrir mis ojos, al acostarme, poder decirle eso al Señor. Debemos reconocer nuestra insignificancia ante Dios y nuestra necesidad de su gracia y misericordia. Amén. La vida de negación también decíamos esto. La vida cristiana es eso. No de búsqueda de reconocimiento o gloria personal, y debemos aprender a morir a nosotros mismos y vivir para Dios, buscando la aprobación de Dios y no la de los hombres. Y por último, importantísimo, la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, amén, es nuestra autoridad en la vida. Querés hacer justicia, como dijo Jeremías, querés hacer misericordia y juicio en la tierra, como dice la palabra de Dios. Lo tenía acá, no lo voy a leer, pero cuando dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, también dice que en el Evangelio la justicia de Dios, lo que Dios es y hace en esos términos, se revela por fe y para fe. Cuando vino Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado, la justicia de Dios, hermano. Y a veces no hay tiempo para explicar lo que es la justicia de Dios, pero realmente como cantábamos, ¿sí? Hoy vengo a ti, decía, el Dios de los montes, cantábamos, es el Dios de los valles. Todo monte será humillado y todo valle será alzado, dijo Juan el Bautista. Eso es la justicia de Dios. Eso es buscar que reine su justicia también en esta tierra. Y por eso también se trata de vivir por fe. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestra autoridad. Y debemos buscar entender y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y no depender de nuestra propia sabiduría o entendimiento. Por eso, hermanos, para cerrar es esto que te quiero leer. Presta atención. Físicamente, y me ha pasado a mí, no me han nombrado varias veces, ¿no? A los chicos también podemos hablar, tocando la música o lo que sea, ni siquiera no han... Pero tuvimos que aprender algo de eso, ¿no? Tenemos que aprender la lección de que físicamente el mejor aplauso no lo vamos a escuchar. Los ojos más bellos que te observan no lo vas a ver. Las majestuosas manos que te sostienen no las vas a sentir tal vez, pero sí vas a comprender que cuando vivís bajo la voluntad del Señor y obedeces a su palabra, vas a tener su aprobación. Por eso permitime leerlo en la NBI, versículo 18, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda al Señor. ¿Tenés la carta de recomendación de Dios? Esa es la pregunta que quiero dejarte. ¿Tenés realmente una carta de recomendación de Dios mismo que te da a vos y a mí? Y te dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pone, dale para adelante, como le dijo a Pablo. Habla, no calles, predica el Evangelio afuera, en tiempo y fuera de tiempo, Timoteo. No calles, te encarezco delante de Dios. Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud. La edad que tengamos, seas niños, adolescentes, ancianos, hagamos la voluntad de Dios, porque eso te cambia la vida. Créeme que eso te cambia la vida. Mejor dicho, quería la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, por este momento. Señor, así como Pablo, podemos decir, Señor, que lo que podemos gloriarnos, lo que podemos realmente tener orgullo en nuestras vidas, en lo que tú eres y haces en nosotros, Señor, y en haber creído, Señor, en haber creído en aquel que nunca nos falla, aquel que, como decimos, nunca nos dejó en banda, nunca nos dejó tirado, nunca
nos dejó en el lodo cenagoso, sino que nos tendió la soga, nos apuntaló, afirmó nuestros pies sobre peña, como lo dijo David, Señor. De la misma manera nosotros podemos estar confiados, Señor, de que más allá de las críticas, más allá, Señor, de que muchos tal vez entran en comparaciones, nosotros podemos comprometernos contigo, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto, brillar en el sitio, Señor, en tu casa, y hacer tu voluntad hasta que tú, Señor, vengas, y podemos saber que solo así, Señor, viviendo una vida que te agrada a ti, estamos recibiendo la carta de recomendación del Eterno, del Soberano. El aplauso más grande es, Señor, recibirlo de ti, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, y que podamos aprender cada día, Señor, a vivir en comunidad, Señor, a trabajar en equipo, Señor, a ser uno como tú nos mandas a ser, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Y no hay nada más hermoso y más grandioso que trabajar para vos, Señor. Es la mejor pago, es la mejor remuneración. No estar quieto, sino servirte a ti, Señor, y seguirte hasta que tú vengas. Por eso, Señor, si alguno de nosotros estamos pasando por momentos difíciles, si alguno de nosotros, Señor, tal vez estamos diciendo, Señor, ¿en qué puedo servirte? Señor, yo quiero trabajar para vos. Señor, yo quiero realmente, Señor, hacer algo para vos. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, y nos ponga en el lugar correcto para realmente no llevarnos un fiasco y hacer cosas que no es conforme a tu voluntad, sino conforme a tu palabra y conforme a la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos vivir hoy, mañana, a la noche, hasta que tú vengas, Señor. Permite, Señor, que podamos ser tocados por tu Espíritu Santo. Oh, Señor, si tú nos tocas en estos minutos que nos quedan, Señor. Si tú, Señor, renuevas nuestras fuerzas, Señor. Si tú, Señor, nos haces comprender cada día y conocerte más, Señor, las profundidades de la justificación, las profundidades, Señor, Padre Santo, de la unión contigo, la profundidad de la santificación, de los beneficios de la salvación que tenemos contigo, Señor. Podremos saber que no merecemos nada y que es por tu gracia, por tu misericordia, que somos los que somos. Y como le dijo Pablo, esta iglesia dura, pero él los amaba, le dijo, por la gracia de Dios somos lo que somos, y la gracia de Dios no ha sido en vano con nosotros. Por eso te adoramos, Señor, y oramos por aquellos que están quedados. Oramos por las peticiones que tenemos, que tiene cada uno de mis hermanos en lo profundo de su corazón. Oramos para que tú conviertas a nuestros familiares, aquellas personas que nuestros hermanos, Señor, sábado tras sábado salen a hablar, Señor, a predicar el Evangelio. Padre Santo, oramos para que tú puedas tocar, Espíritu Santo, con poder, con autoridad, convence de pecado, Señor. Llámanos a la oración, a la búsqueda, Señor, en la comunión con tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque me hablas primeramente a mi vida, Señor. Enséñame, Señor, como cantaba Priscila con las chicas, Señor, a amarte más, a ser como tú. Danos, Señor, tu corazón cada día. En el nombre de Jesús.